vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo. Buenos días, amigos televidentes, gracias por estar nuevamente en su programa Jaime Arellano en la Nación. El día de hoy vamos a estar platicando con el exmiembro de la Contra y ex embajador de Nicaragua, Bosco Matamoros. Con él vamos a estar haciendo un análisis de la situación nacional, el proceso electoral, lo cómico del proceso electoral, diría yo, desde mi punto de vista. Vamos a estar hablando alrededor de la oposición, vamos a estar hablando alrededor de el llamado que hizo el Departamento de Estado y qué significa eso. Vamos a estar hablando alrededor del contexto internacional y la caída de los gobiernos de izquierda, no solo en Latinoamérica, sino también en Europa, en países donde nunca se hubiera podido imaginar que la derecha estaría teniendo volver incidencia, están teniendo incidencia de una manera bastante fuerte. Antes de entrar sí, con él e ir a la cadena de oraciones, hombre, no entiendo a este gobierno y no entiendo a las instituciones de este gobierno, donde este gobierno debería de ser eficiente. Hay deficiencia y en algunos casos esa deficiencia puede convertirse inclusive o interpretarse como negligencia. Y donde realmente debería de ser eficiente, no lo son. Digo esto porque todos ahorita estamos sufriendo en Nicaragua, igual que en el mundo, las consecuencias de no ponerle y no hacerle caso a los problemas ambientales, a no proteger nuestros recursos naturales. Y por eso estamos viviendo temperaturas de 38, 39 y 40 grados. Ayer me decía mi buen amigo Luis Lacayo de Baile que andaba en Jinotega y la temperatura en Jinotega era de alrededor de 38, 39 grados en Jinotega. Y comento esto porque desde que el gobierno del presidente Ortega, y menciono al gobierno del presidente Ortega porque él públicamente asumió el compromiso, dijo que el tema del medio ambiente iba a ser una de sus prioridades y que asignaba a un pelotón del ejército para que cuidara la zona protegida de este país. Y lo que hemos visto por los documentales, la foto, es que el trabajo que han hecho, y voy a ser lo más diplomático posible, ha sido deficiente en el trabajo de cuidar la deforestación que hay en este país, de cuidar las áreas protegidas. Por otro lado, tenemos un pequeño grupo de inversionistas y nicaragüenses que están promoviendo y tratando y estableciendo en Nicaragua un programa de reforestación y que han venido reforestando una buena cantidad de manzanas en este país. Y en vez de ayudarle y facilitarles a este grupo de inversionistas y nicaragüenses que están reforestando el país, le complican la vida, le ponen pero, le ponen trabas. Y para colmo, la Asamblea aprueba una ley que empeora el asunto en vez de facilitarlo. Entonces ahorita hay en peligro que la siembra de 500,000 árboles no se puedan sembrar porque están trabados por el Ministerio de Marina Ambiental. Porque a los diputados se les ocurrió que la única persona que puede dar los permisos y firmarlo personalmente es la ministra o el ministro del Marena. Eso es ridículo.
Eso va contra cualquier lógica, contra cualquier pensamiento de eficiencia que puede haber. Entonces, a los que están deforestando el país y acabando con nuestras reservas naturales, ahí andan la mafia maderera, con la madera ilegal a vista de todo el mundo. Ahí no somos eficientes para luchar contra esa mafia, contra esos criminales. Pero a los que están con permiso, que están siendo supervisados y que quieren reforestar el país, le ponemos trabas. A ver quién me la puede barajar y explicarme. Ayer vi declaraciones de el magistrado Rosales alrededor de la situación del PLI, pero eso lo vamos a dejar mejor para platicarlo y analizarlo con nuestro invitado Bosco Matamoros. Vamos a continuar con la cadena de oraciones que comenzamos por mi cuñado Iván Villa y continuamos por todas aquellas personas que de una manera u otra están luchando contra la terrible enfermedad del cáncer y otras enfermedades. Vamos a la cadena de oración, corte comercial y regresamos con nuestro invitado, el embajador y exmiembro de la Contra, Bosco Matamoros. Mensaje de Jesús. ¿Por qué te confundes y te agitas ante los problemas de la vida? Déjame el cuidado de tus cosas y todo te irá mejor. Cuando te abandones en mí, todo se resolverá con tranquilidad según mis designios. No te desesperes. No me dirijas una oración agitada como si quisieras exigirme el cumplimiento de tus deseos. Cierra los ojos del alma y dime con calma: Jesús, yo confío en ti. Evita las preocupaciones angustiosas y los pensamientos sobre lo que puede suceder después. No estropees mis planes queriéndome imponer tus ideas. Déjame ser Dios y actuar con libertad. Abandónate confiadamente en mí, reposa en mí y deja en mis manos tu futuro. Dime frecuentemente: Jesús, yo confío en ti. Lo que más daño te hace es tu razonamiento, tus propias ideas y querer resolver las cosas a tu manera. Cuando me dices: Jesús, yo confío en ti, no seas como el paciente que le pide al médico que lo cure, pero le sugiere el modo de hacerlo. Déjate llevar en mis brazos divinos. No tengas miedo. Yo te amo. Si crees que las cosas empeoran o se complican a pesar de tu oración, sigue confiando. Cierra los ojos del alma y confía. Continúa diciéndome a toda hora: Jesús, yo confío en ti. Necesito las manos libres para poder obrar. No te ates con tus preocupaciones inútiles. Satanás quiere eso: agitarte, angustiarte, quitarte la paz. Confía solo en mí, abandónate a mí. Yo hago los milagros en la proporción del abandono y confianza que tienes en mí. Así que no te preocupes, echa en mí todas tus angustias y duerme tranquilo. Dime siempre: Jesús, yo confío en ti, y verás grandes milagros. Te lo prometo por mi amor. Presentamos Payphone, una novedosa forma de pago en una nueva aplicación gratuita que podrás utilizar desde cualquier smartphone para comprar y pagar con tus tarjetas de crédito y débito en comercios afiliados sin la necesidad del plástico. Descarga el app Payphone y registra tus tarjetas de crédito y débito para realizar tus pagos. Fácil, cómodo y seguro. Tranquilo, estás con Banpro.
algunos elegimos la gran responsabilidad de ser padres. Fue la mejor elección de nuestra vida. Lo hago todo por ti. Lo hago todo. Compartí esta increíble experiencia con tu nuevo smartphone LTE Movistar, que viene con redes sociales ilimitadas. Elegí sonreír. Elegí jugar. Elegí compartir a velocidad LTE. Movistar. Elegí todo. Si de verdad deseas algo que nunca has tenido, toma decisiones que nunca has hecho. Visita la 21ª Feria de la Vivienda y vas a alcanzar la meta que has estado buscando. Y si te gustan los retos, acompáñanos en la gran carrera familiar de Cadur. Y ahora de vos depende hacer realidad tus sueños. Amabilidad, comodidad, confianza y calidad por un buen objetivo. Somos especialistas en tratamientos de endodoncias, calzas estéticas de resinas, extracciones, limpiezas dentales, restauraciones de porcelana, malla supraligual adelgazante. Clínica Odontológica Dr. José Ramón Kontorovsky, Centro Comercial Plaza España, Edificio Málaga, módulo B14, teléfono 8351-2192, correo electrónico drjrk13@gmail.com. Tu sonrisa es tu reflejo. Mantente informado en Facebook con la nueva página de 100% Noticias, el original. Recuerda darle like y únete a nuestra página para mantenerte informado con primicias a toda hora. Reportajes, entrevistas, tips económicos, noticias de última hora, programas completos y mucho más con 100% Noticias en Facebook. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso. Gracias por estar nuevamente en su programa Jaime Arellano en la Nación. Les recuerdo que si quieren mandar algún tipo de comentarios o preguntas para nuestros invitados, pueden mandarnos otra vez vía WhatsApp al 88-640111 o mensaje de texto al 88-640111 o a nuestro correo electrónico jaimejrellano@gmail.com. Me estaban aclarando ahorita que es un batallón, no es un pelotón, que un pelotón es 50 soldados, de 50 a 100 soldados, y un batallón son 1000 soldados, y que lo que el presidente Ortega, cuando dio el anuncio, dijo que un batallón, que había designado un batallón para proteger las áreas verdes. Así que le agradezco a los amigos televidentes que ya están dándonos y no corrigiéndonos los errores que podamos estar cometiendo. Don Bosco, bienvenido al programa. Gracias por aceptar la invitación. Sé que pronto vas de viaje por Washington a recoger y a recopilar y a mantener contacto sobre lo que está pasando aquí en Nicaragua. Bueno, afortunadamente, Jaime, no hay que desplazarse físicamente para tratar de recoger alguna información. Pero mejor personalmente. Eso sí, es indiscutible, y voy a aprovechar una estadía en Washington para conversar personalmente, como tú dices, con algunos amigos y semblantear la situación política en los Estados Unidos, que es fascinante realmente, porque hay dos candidatos que tienen índices de rechazo los más elevados en la historia política norteamericana, y vamos a ver... Y que se sigue complicando la vida. Sí, fíjate que surgió algo bien interesante. La señora Clinton tiene lo que se llama una tendencia continua a reinventarse, y eso parece que ha sido una característica de ella desde muy joven. Así que yo creo que uno de los actos heroicos más significativos de ella fue cuando en Sarajevo, siendo secretaria de Estado, bajó del avión y evitó las balas que caían alrededor de ella. Que ella dijo que había sucedido eso y no había estado ni cerca. Exactamente. Allí el único personaje público que se me viene en mente que ha tenido esa habilidad es Brian Williams, ¿verdad? Pero que a él le costó el puesto. Le costó el puesto, se tuvo que ir de presentador de noticias de la NBC. De la NBC, exactamente. Hombre, y ayer tuvo mala noticia, ¿verdad? Ayer el Departamento de Estado, o el órgano investigador del Departamento de Estado, donde ella fue jefa, sacó unas conclusiones de la investigación alrededor de los correos electrónicos y dijo que ella había violado todos los procedimientos
que había violado todas las reglas del Departamento de Estado y que jamás consultó al Departamento Legal sobre si lo que estaba haciendo era legal o ilegal, como ella había dicho que había consultado con el Departamento Legal. Y ayer el informe es, ella no consultó con nosotros y lo que ella hizo violó nuestro propio reglamento y violó cualquier procedimiento que se había establecido. De su propia oficina. No puede decir que son los republicanos que la están atacando. Esa es una metida de pata para ella. Bueno, aquí tenemos que la Oficina de Auditoría y de Investigación del Departamento de Estado, bajo cualquier administración, continúa siendo la misma, digamos, porque son servidores públicos. Pero lo importante que eso te significa es lo siguiente: por una parte, la autonomía de la burocracia, que puede operar independientemente del cargo que estén investigando, número uno, y segundo, como tú dices, es una conclusión devastadora en cuanto a la responsabilidad de la señora Clinton, que tú sabes que a mí me gusta definirla a ella como la reina de las casi verdades y la madre de las casi mentiras, ¿sí? Porque nunca se sabe exactamente y por otro lado, Trump, lo cierto con los Clinton. Sí, por otro lado, Trump metió la pata, fue a hacer campaña en Nuevo México y atacó a la gobernadora de Nuevo México, Susan Martínez, mujer republicana, latina, sí, y la presidenta de los gobernadores de los Estados Unidos, de la Asociación de Gobernadores de los Estados Unidos. Así que este solo se destruye solo y a la otra la están agarrando con la maraña. Sí. Así que va a ser sumamente interesante lo de los Estados Unidos. Sí, el señor Trump parece que anda una bomba al neutrón en su mente, porque no hay problema que él no quiera enfrentar y no hay equivocación que él no sea capaz de realizar. Su peor enemigo es su lengua. Es Donald Trump. Su peor enemigo es su lengua. Hablando de esto, del Departamento de Estado, la semana pasada, y hemos venido hablando de esto en varias ocasiones, el vocero del Departamento de Estado, en una conferencia de prensa, uno de los 3 puntos que tocó, voy a tocar 3 puntos, fue el llamado que le hizo al gobierno de Nicaragua para que permitiera observación nacional e internacional y la importancia que tenía para la comunidad internacional que el proceso de Nicaragua fuera lo más transparente posible, ¿verdad? Aquí en Nicaragua el gobierno no ha dicho nada al respecto. El embajador de la Unión Europea hace unos días dio unas declaraciones, dice, si no nos invitan, ya, prácticamente digo, nosotros tenemos que recibir una invitación 5 o 6 meses antes, de lo contrario no podemos asistir. Prácticamente los 5 meses ya se están a punto de vencer, no vamos a poder asistir. A todo esto, la semana pasada, el PLI, o la coalición alrededor del PLI, le mandó una carta a la OEA donde le dice y le pide, la Coalición Nacional por la Democracia le diría una carta al señor Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, en Washington, y donde le dice y le hace un detalle de hasta la fecha las violaciones y la falta de transparencia del proceso electoral que ha habido aquí en Nicaragua. Y le pide al señor Almagro que use todas sus influencias y todo lo que la OEA puede hacer para garantizar que el proceso electoral en Nicaragua sea lo más transparente posible. Habla de la falta de consulta al calendario electoral, la falta de verificaciones, la falta de una purificación del padrón electoral. Son como 5 o 6 puntos. Pero prácticamente le está diciendo a la OEA, intervengan, ¿verdad? Involúcrense en lo que está sucediendo aquí en Nicaragua. Tomando en cuenta que el señor Almagro ha sido un secretario totalmente diferente al Insulso que había antes, apellido Insulza, valga la redundancia, y este es activo, ve que esta carta que mandó la coalición, firmada por Eduardo, como presidente del PLI, coordinador de la coalición,
vaya a tener algún resultado internacional. Bueno, yo creo que aquí debemos de ver esto en dos etapas. Por una parte, Jaime, está el pronunciamiento, como tú señalabas, del vocero del Departamento de Estado, que es muy importante. ¿Por qué? En cuanto refleja una posición del gobierno de los Estados Unidos en relación al proceso electoral aquí en Nicaragua, y que también, en un cierto sentido, hemos visto que la Unión Europea, a través de su embajador aquí en la región, en Nicaragua, se ha pronunciado en el mismo sentido. Pero yo quiero subrayar lo siguiente, Jaime. Cuando hay un pronunciamiento de parte de la institución como tal, y ahí voy a ser un poco, digamos, excesivo en el del Departamento de Estado. El Departamento de Estado. En cuanto yo tengo un cierto grado de conocimiento, digamos, cómo operan el gobierno norteamericano. Este pronunciamiento, como mínimo, tú puedes estar seguro que fue discutido en un comité interagencial el tema, en donde está involucrado el Consejo Nacional de Seguridad, que está en la Casa Blanca, y otro órgano que participan en este proceso, tanto en formulación de la política exterior de Estados Unidos como en temas de seguridad. Así que esto no es el pronunciamiento de a lo loco, pues, no de un embajador, no fue algo muy ponderado, en lo cual hay un consenso entre los órganos del gobierno que tienen su propia autonomía y su propia capacidad de decisión, y que si yo fuera el gobierno de Nicaragua, tomaría con mucha atención, porque tú te recuerdas que ya hay un antecedente, como fue el hecho de que el cuestionamiento alrededor de las elecciones aquí en Nicaragua, creo que fue en el año 2008-2011 también, llevó a la suspensión de la cuenta reto del milenio. No debemos de perder de vista que los Estados Unidos tienen un peso específico en el BID, en otros organismos multilaterales, en donde Nicaragua recurre para la obtención de fondos. Vos con tu experiencia diplomática que tenés, porque primero vimos, me imagino que ustedes, o en el servicio diplomático, el cuerpo diplomático, o en la diplomacia, hay como una escalera para ciertos acontecimientos, ¿verdad? Primero hacemos por aquí, si esto no da resultado, damos otro paso más para arriba, si esto no da resultado, vamos otro paso para arriba, hasta llegar a tomar una decisión, fue fuerte o no fuerte, pues pongámoslo, dependiendo de los resultados. Aquí comienza la embajadora de los Estados Unidos, dio como 3 o 4 declaraciones informales. Cada vez que aprovechaba y le preguntaban, nosotros recomendamos que haya observación internacional y nacional. Nosotros creemos que es bueno para Nicaragua un proceso electoral transparente, etc. No hubo respuesta por parte del gobierno. La siguiente, entonces, vos decís, usted es la representante del gobierno aquí en Nicaragua. Ok, vamos, el siguiente paso en la diplomacia es, ok, vamos a sacar un comunicado oficial del Departamento de Estado, que es lo que acaba de suceder. O sea, en el proceso diplomático, de las declaraciones de la embajadora a las declaraciones oficiales del Departamento de Estado a través de su vocero, en conferencia de prensa, no es que sacó un comunicado, en conferencia de prensa, es parte de que va escalándose, pongámosle pues las recomendaciones de los Estados Unidos hacia Nicaragua. Yo le llamaría las preocupaciones. Y digamos, en este proceso que ha habido un escalamiento, quiero aclarar, Jaime, que ningún embajador que se pronuncie sobre un tema sustantivo, como es el caso del proceso electoral, hace o emite un comentario sin la autorización previa de su superior, en este caso el secretario de Estado para América Latina. Pero aquí este pronunciamiento tiene que haber tenido lo que se llama la autorización previa de parte de los funcionarios de más alto rango en el Departamento de Estado y el asesor para América Latina del Consejo Nacional de Seguridad. Esto es parte de una estrategia. Primero comenzamos por aquí,
después subimos la parada un poquito, después subiremos la parada otro poquito. Sí, estamos viendo, se está viendo el grado de sensibilidad, llamémosle así, del gobierno de Nicaragua en relación a este pronunciamiento. ¿Y por qué? Yo no le llamo intervención, Jaime. Nicaragua, y tú me señalabas el caso de la Carta Democrática de la OEA, la Carta Interamericana, que fue suscrita por todos los Estados miembros, e independientemente del gobierno que esté en el poder, eso no exime que el gobierno de Nicaragua está obligado a cumplir con esas disposiciones. Los Estados Unidos no están amenazando, los Estados Unidos están diciendo no preocupa o recomienda. Y es importante tener en cuenta eso. Aquí en Nicaragua se usa muy fácilmente la palabra intervención. No, tenemos que ser objetivos. Tenemos un concepto muy del siglo XIX, finales del siglo, principio del siglo XX, en donde recurrimos al concepto de no intervención en una forma como que si ya no existiera un sistema internacional completamente diferente. El penúltimo párrafo dice, la carta, voy a leer rápidamente 2 párrafos de la carta que le mandó Eduardo y la coalición al señor Almagro, dice. Después de decir los diferentes puntos y las violaciones que hasta el momento se han hecho en el proceso electoral. Llamemos que fue la coalición que le envió y que firma Eduardo Montealegre en su calidad de coordinador y presidente del PLI. Sí, porque es la institución la que se pronuncia. La coalición, pues, dice, como puede deducirse, las condiciones institucionales actuales no garantizan un sistema electoral imparcial y transparente, un proceso competitivo y en consecuencia no aseguran el voto libre del pueblo nicaragüense. Un nuevo fraude electoral sería de extrema gravedad, pues la ciudadanía, frente a este evento repetido de nuevo, perdería totalmente la confianza en los mecanismos institucionales y procederes cívicos para resolver sus diferencias políticas. Es necesario que todos tengamos presente las lecciones de nuestra historia para evitar que se repiten acontecimientos dolorosos y traumáticos. Por eso consideramos, dice, de extrema importancia y le pedimos a usted haga uso de sus facultades propias de su cargo para contribuir a la promoción y libre ejercicio de los derechos políticos de los nicaragüenses, sin distinción alguna, para que en Nicaragua se realicen elecciones limpias, transparentes y competitivas, con verdadera observación electoral y amplia participación de los ciudadanos y de la totalidad de sus expresiones políticas. Consideramos que la Organización de Estados Americanos puede y debe jugar un rol importante en la prevención de los conflictos que la ruptura del orden democrático está provocando, usando para ello los términos de la Declaración de Managua de 1993, que compromete a la organización con el desarrollo de una labor preventiva, permanente, creativa, dirigida a anticipar la causa mínima de los conflictos que afectan el sistema democrático de gobierno, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 18 de la Carta Democrática Latinoamericana, que faculta al secretario general para el ejercicio de una diplomacia preventiva. Otra palabra, le están pidiendo intervenir y tener las facultades para hacerlo, y Nicaragua está comprometida a oírte. Como decía anteriormente, Nicaragua suscribió la Carta Democrática en la OEA, que tiene 2 etapas, la Declaración de Quebec y su formalización definitiva en Lima. Lo importante de esto es lo siguiente, Jaime, los señalamientos que hacen en su carta la coalición democrática coinciden con las disposiciones generales de la Carta Democrática de la OEA, y ahí quien está facultado para tomar una iniciativa según el artículo 2 son tanto el secretario general como un país miembro. En esa carta yo diría que la interpretación que yo le doy, digamos de inmediato, es que se están pidiendo los buenos oficios de la OEA para que en Nicaragua se dé un proceso libre, transparente y competitivo, y en el cual se respete la libre voluntad del pueblo nicaragüense de expresar su voto y escoger sus autoridades. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? Mira, aquí hay un tema bien importante. Esta carta refleja no solamente la voluntad de un
grupo o una coalición política. Refleja la voluntad del 80% de los nicaragüenses que quieren elecciones transparentes y observación nacional e internacional. Pero también aquí hay un tema más complejo. Tú estás viendo, y mencionabas anteriormente, el cambio que hay en lo que es la postura de la OEA bajo la Secretaría de Almagro y la gran responsabilidad que tiene Miguel Ángel Insulza, quien fue el mayor adversario de la democratización de la región. Lo único que le interesaba a Insulza era su puesto y que le beneficiaba políticamente. A Almagro lo que le interesa es fundamentalmente el reforzamiento del sistema interamericano. Eso lo hemos visto en relación a la actitud que él ha tomado sobre el caso de Venezuela y vamos a ver cuál va a ser su reacción en el caso de Nicaragua. Si hay una acción positiva en el caso de Venezuela de parte de Almagro, es decir, que va de alguna forma a involucrarse, yo no excluyo que también le preste atención a la situación del proceso electoral aquí en Nicaragua. Pero, ¿por qué me preocupa a mí? Imagínate que tenés por un lado la preocupación bilateral del el país con el cual tenemos el mayor volumen de comercio, el país del cual somos mayormente dependientes en los organismos multilaterales, que son los Estados Unidos. Y al mismo tiempo se está poniendo sobre el tablero el proceso electoral de Nicaragua en el sistema interamericano. Así que, y por otro lado tenés a la Unión Europea, es decir, los tres actores fundamentales en cuanto, por una parte, somos parte nosotros de este sistema regional, por otra parte tenemos relaciones bilaterales extremadamente sensibles con los Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Qué podría hacer Almagro? Porque yo creo que a la solicitud que hizo la coalición le facilita, le ayuda a Almagro a tratar de, no sé si esta es la palabra correcta, despersonalizar el conflicto que hay entre la OEA y Venezuela ahorita. Despersonalizar, despersonalizar es la palabra correcta. Sí, es despersonalizar. ¿Ah? Sí. Bueno, te felicito porque había inventado una palabra nueva en el diccionario de los americanos que le llaman los españoles. Despersonalizar. ¿Existe o no existe esa palabra? Sí, despersonalizar, es decir, la quitada del contexto. Ok, perfecto, está bien, no metí la pata. De todas maneras, mi cuñada siempre me corrige. Bueno, esperemos que llegue el mensaje. Si le dice mal, ya me va a mandar el texto. La Valentina para eso inmediatamente me corrige. Pero pongámosle. Porque con la contestación de la carta de Almagro a la carta que le mandó Maduro, desde mi punto de vista, Almagro salió mal parado, porque él tenía que haber mantenido una posición de altura y se bajó al pleito de calle con Maduro, pero en fin. Pero para que no se crea que esto es algo personal entre Maduro y Almagro, la OEA va a decir, también nos preocupa la situación de Nicaragua, y va a poner la situación de Nicaragua en el tapete internacional. Y va a decir, nosotros nos preocupan los procesos democráticos en todos lados, el fortalecimiento democrático en todos lados de Latinoamérica, pues de América, y va a poner en el tapete a Nicaragua, en el tapete internacional. Eso entonces viene, ¿cuál va a ir a ser la reacción del presidente Ortega? Porque también el presidente Ortega, cuando le ponen los bandillazos, no reacciona bien. Pues, no le gusta que lo acorralen. Y aquí se podría estar dando, como vos decís, la Unión Europea pronunciándose al respecto, los Estados Unidos pronunciándose al respecto, la OEA pronunciándose al respecto, y ahí de repente le están cerrando un círculo. Bueno, yo creo que no es una acción concertada, es el resultado más bien de condiciones que se están dando en Nicaragua y que desafortunadamente no han sido manejadas, creo yo, con la mejor inteligencia política. Jaime, ha habido una serie de observaciones que hicieron los partidos políticos en relación al proceso electoral y en los cuales hay unos señalamientos que yo creo que son sustantivos. Por ejemplo, la situación del padrón electoral, donde se señala que hay menores de edad, extranjeros y fallecidos
que figuran como actores de ese padrón electoral. Por otro lado están los tiempos, cómo se han utilizado, y la situación de vulnerabilidad en que se encuentran los partidos de oposición en relación a su capacidad de fiscalizar ese proceso electoral. Curiosamente, a los diferentes planteamientos que han hecho las organizaciones, los partidos políticos, no se fue tomado en consideración ni una de esas observaciones. Es decir, en ese sentido, yo creo que es alarmante, es decir, el hecho que partidos que tienen personería jurídica, que tienen legitimidad, que han manifestado su opinión y que tienen expertos que pueden calificar los déficits, los vacíos que hay en ese proceso, no sean tomados en consideración. Tenemos que entender que estamos viviendo en un sistema en donde el concepto de soberanía va disminuyendo y en donde cada vez más asumimos obligaciones de carácter internacional, y que esos procesos, como son los procesos electorales, están sujetos a normas y estándares que se aplican internacionalmente. Mira, aquí tenemos que terminar con un mito. Un funcionario del gobierno dijo aquí en una ocasión que en Francia no hay observación electoral, pero es que en Francia no hay cuestionamientos al proceso electoral como en Nicaragua. Y en los Estados Unidos, y es importante que aquí se señale esto, hay observadores internacionales de todo el proceso electoral. La diferencia es que hay 50 tribunales electorales porque cada estado trabaja autónomamente, exacto. Y aquí señalan que dicen que Bush fue el que supuestamente le robó la elección a Al Gore, sin tomar en cuenta que quien recurre al sistema judicial en los Estados Unidos para el conteo de recuento de los votos fue Al Gore, no fue George G.W. Bush en la primera elección, ¿ve? Así que en Nicaragua nos gusta hacer afirmaciones arbitrarias y muchas veces sin tener la debida información. Vamos, tengo que ir a un cambio. Cuando regresemos, aterricemos entonces ahora aquí en Managua. ¿Qué es lo que podrá pasar? Vamos a un cambio y regresamos con nuestro invitado, Bosco Matamoros, ex embajador de Nicaragua, ex miembro de la Contra. Ya regresamos. Somos sabor y tradición en Nicaragua, asados al huehuense, 100% nicaragüense. Un folclore culinario con música en vivo en nuestro escenario. Con buenos artistas, excelente atención, la mejor promoción, la mejor parrillada, tu carne asada, tu gallo pinto, tu queso asado, tu papa asada, porque carbón sabe mejor. Somos sabor y tradición en Nicaragua, asados al huehuense, 100% nicaragüense. Zona Nica, Altamira de Este. Agroalfa, enriquecemos tus cultivos. Somos la empresa líder en soluciones para la agricultura. Ofrecemos a los productores agropecuarios un portafolio completo de protectores de cultivos, fertilizantes, maquinaria, equipos de aplicación y productos veterinarios. Visítanos en cualquiera de nuestras 10 sucursales en Chinandega, León, Huigalpa, Sébaco, Estelí, Jinotega, Matagalpa, Malacatoya, Rivas, Casa Matriz en Managua, de los semáforos del Guanacaste, 150 metros al sur, edificio Agroalfa. Llámanos al 2266-0188. Para más y más cosechar, solo productos Agroalfa debes aplicar. Solo en Agroalfa enriquecemos tus cultivos. Para llegar alto, algunas personas eligen subir en globos aerostáticos. Otras prefieren los aviones. Pero quienes de verdad quieren llegar alto, buscan los cohetes espaciales. Y suben mucho más. Despega tú también con la cuenta de ahorro Suprema BDF y recibe hasta un 3% de interés anual por tus ahorros. Abrí hoy mismo tu cuenta de ahorro Suprema y llega tan alto como vos querrás. BDF, simplifícate. Aplican restricciones. ¿Está en búsqueda de clientes para su negocio? Licas en el Exterior News, con publicación impresa y digital, será la pieza que creará confianza a sus clientes, credibilidad y deseo de comprar sus productos y servicios, con más de 150,000 lectores, más de 300,000 visitantes en nuestra página web y más de 6,000 usuarios activos en Facebook.
con clasificados anuncios, publireportajes y más, promoviendo Nicaragua y destacando a los empresarios y personalidades nicaragüenses exitosas. Somos una compañía de comunicación brindándote soluciones efectivas y te asistimos con ayuda de mercadeo implementando un plan para tu negocio. Visítanos en Facebook y en nuestra página web www.nicasnews.com. Ahora mismo llámanos al 626-789-8909. Si tu casa ya parece un ensayo de banda principiante, usa Refriol ungüento balsámico. Refriol alivia rápidamente los síntomas del resfriado y la gripe, con su delicioso aroma a mentol. ¿Quién dijo gripe? Ríete de la gripe con Refriol. Respira mejor. Complementa el alivio con Refriol antigripal en tabletas AM y PM. Bueno, amigos clientes, estamos de regreso en la recta final de nuestro programa con nuestro invitado, el ex embajador y miembro de la Contra, ex miembro de la Contra, Bosco Matamoro. Dice el doctor Zúñiga, Ricardo Zúñiga, creo yo que es el señor Ricardo Zúñiga, que aclare, si sos vos, que yo aclare, o que aclares vos, si estás como vocero del PLI, o cuál es tu posición, porque pareciera que sos más vocero del PLI que otra cosa. Y que entonces no hay que engañar a los televidentes, dice el señor Ricardo. Yo desde el principio, Bosco está invitado como analista político, él es ex embajador de Nicaragua, tiene experiencia en la parte diplomática y ex Contra, miembro de la Contra, luchó en los años 80 para la democracia en este país, así es como él es invitado aquí. No tengo entendido que pertenezca al PLI, pues, pero para los que están... Bueno, gracias por la pregunta del señor Zúñiga. Quiero aclararle que yo no pertenezco a ningún partido y tampoco trabajo en ningún órgano del Estado. No soy ni funcionario del Consejo Supremo Electoral, ni tampoco soy funcionario del PLI. Sería más interesante, sin embargo, creo su pregunta, si él se hubiera referido específicamente a algún tema sobre el cual yo he hecho comentario. Aquí hay un hecho que el señor Zúñiga debe de tomar en consideración, que objetivamente a Nicaragua le conviene, necesita tener un proceso electoral que no sea cuestionado no solamente por los actores políticos nacionales, sino que también sea legitimado internacionalmente. Y yo creo que no puedo ser vocero del PLI cuando yo soy parte de ese 80% de la ciudadanía nicaragüense que está pidiendo elecciones libres, transparentes y con supervisión nacional e internacional. Vos decías, siempre has dicho de que te incorporaste a aceptar venir a entrevistar al programa, que el mismo presidente Ortega necesita una posición fuerte, el país necesita una oposición fuerte para el bienandar del país. Hombre, ayer viendo las declaraciones del magistrado de la Corte Suprema de Justicia y presidente de la Sala Constitucional, el doctor Francisco Rosales, lo vi diciendo, hombre, nosotros nos vamos a pronunciar, dice, sobre este proceso antes del banderillazo. Pues si el banderillazo ya pasó, ya se dio. Ayer vi y he visto estos días cómo ahora el Consejo Supremo Electoral, que tiene de acuerdo al calendario electoral hecho por ellos y solo aprobado por ellos, está pidiendo que los diferentes partidos presenten ternas para los consejos electorales departamentales. Entonces vos ves al PLI oficial mandando su terna. Después llegó José Venancio Berrío a presentar su terna. Después llegó Balmores Valladares a presentar su terna. Y después llegó Pedro Reyes a presentar su terna. Es una payasada. ¿Qué credibilidad le puede dar a un proceso electoral que esté haciendo eso el Consejo Supremo Electoral y que la Corte Suprema de Justicia dice que se van a pronunciar hasta qué? Y después dice, es que lo que nosotros queremos es que ellos se pongan de acuerdo. La Corte Suprema de Justicia no está para que se pongan de acuerdo. La Corte de Justicia está para interpretar y decir la ley es esta y el que tiene la razón es este.
de acuerdo a las leyes, este tiene razón, esto no tiene la razón, quien sea que vaya a ser, pues, ¿verdad? Pero no es venir, papá, sentémonos, platiquemos, negociemos. Voy a llamar a un grupo de uno, que vengan todos los grupitos aquí a reunirse para que platiquemos. Esa es una payasada. ¿Desde cuándo tiene que andar haciendo eso la Corte Suprema de Justicia? Y termino en mi pronunciamiento de chichamiento, porque ya me chiché, me subió la sangre a la cabeza. ¿Cuándo va a entender el PLI y va a empezar a actuar con lo que las gallinas ponen y con dignidad? Yo creo que al PLI le cuesta entender la realidad, su propia realidad, su propio peso. Este proceso electoral, sin el PLI, no tiene ninguna legitimidad ni ante los nicaragüenses ni ante la comunidad internacional. Ese es el valor que tiene el PLI. Y si ellos no se dan su lugar, el Frente no se lo va a dar nunca. Aquí el PLI tiene que tomar una posición y decir, señores, si aquí te siguen haciendo estas violaciones, si aquí no se hacen las cosas de esta y de esta manera, no vamos. Y te apuesto doble contra Cecilio que empiezan a cambiar las cosas. Porque ahí sí la comunidad internacional va a saber que aquí en Nicaragua no hubo la más mínimo chance de haber un proceso electoral transparente. Pero si el mismo PLI no se da su lugar, ¿quién se lo va a dar? ¿O estoy equivocado y él el chichamiento que habló por mí? No, yo creo que hay que reflexionar sobre tus comentarios y son parte de los diferentes escenarios que está enfrentando el PLI y los otros partidos de la oposición en Nicaragua. Yo voy a usar una metáfora que es la siguiente. Alrededor del PLI y del FCLN hay una serie de liliputenses. Es decir, que son pequeñas organizaciones que hay la sospecha aquí en Nicaragua, dentro de la opinión pública, que son organizaciones curuleras, que tienen como único objetivo no competir por el poder, es decir, por llegar al gobierno, sino que están compitiendo para obtener curules en la asamblea, y que curiosamente, en cuanto a ese comentario que tú estabas haciendo, estas diferentes facciones, llamémosle neofacciones, yo le llamaría neofacciones, que están pululando alrededor del PLI en el sector liberal, yo le llamaría partidos de caponera, porque ya no son de Volkswagen. Ah, no, es caponera. Sí, es de caponera, y con dificultades la llenan la caponera, es decir, probablemente el conductor perdería porque no son suficientes pasajeros, ¿verdad? Y que es penoso que nos encontremos en que uno de los poderes fundamentales del Estado, como es la Corte Suprema de Justicia, tenga que verse involucrado en un proceso que yo miro que fundamentalmente es en el ámbito, en el reino del Consejo Supremo Electoral, que ya se pronunció en ese sentido y que ya le otorgó esa personería jurídica al PLI. Desafortunadamente, la coyuntura temporal, es decir, en el momento que se presente ese recurso, y creo que es el 4 de junio, según me decía un amigo, que se tienen que presentar las ternas de parte de los partidos, es la fecha, digamos, sí, el tope fatal, llamémosle así, el vencimiento, se esté utilizando esto como una especie de señuelo o de amenaza, que algunos dicen que es para domesticar al PLI, ¿verdad? Para mandarle una señal. Otros dicen que algunas de estas organizaciones de caponera las van a integrar forzosamente dentro de esta coalición liberal para de alguna forma u otra tener una influencia sobre el tejido electoral que pueda tener el PLI en las elecciones. Es decir, cooptárselo de alguna forma, digamos. Si te consultara el PLI, porque ahorita viene lo que considero es una trampa. Ahorita la Sala Constitucional va a invitar a Eduardo Montealegre a que llegue a la Corte. Si Eduardo va, el PLI está aceptando que hay un litigio, que hay un problema. Si Eduardo no va y dice, señores, yo no tengo por qué ir, porque a mí el Consejo Supremo Electoral yo he sido el que ha acreditado y me ha aceptado como el representante legal en todos los procesos electorales que he tenido.
no tengo por qué ir a la corte, no hay litigio. O si no va, le van a decir que no quiso ir a defenderse. Pero si va a decir, ve, él mismo está aceptando que hay un conflicto que hay que resolver. O sea, si te quedas te mato y si te mueves te tiro. ¿Qué preferís, que te maten o te tiren? Bueno, en la Guerra Civil Española muchos preferían morir por sus principios, por dignidad, ¿no? Recuérdate la frase que Dolores Ibarruri le robó a Emiliano Zapata. Es decir, prefiero morir de pie que vivir de rodillas. Exacto. Y el general Moscardó, cuando los republicanos que habían capturado a su hijo se lo pusieron para que se rindiera en el sitio del Alcázar de Toledo, él le dijo a su hijo, encomendate a Dios, ¿verdad? Yo no sé si aquí en Nicaragua alguien quiere imitar a Ibarruri o al general Moscardó, pero dado, digamos, lo que son las características de la cultura política nuestra, dudo que sea ese extremo. Pero aquí hay algo bien delicado, Jaime. Es delicado para el PLI ignorar la jurisdicción de la Corte Suprema, pero también es extremadamente delicado para la Corte Suprema de Justicia involucrarse en este procedimiento. ¿Por qué? Porque se está poniendo también bajo tela de juicio la independencia, la autonomía, la distancia que debe tener sobre los intereses particulares, las decisiones y los temas que trata la Corte Suprema de Justicia. Así que yo miro que en esta circunstancia, si el PLI se presenta, puede caer, digamos, en una situación como tú estás señalando, reconociendo que existe una lite cuando en realidad no hay más que puede ser un subterfugio de orden político. Pero la Corte, al prestarse a reconocer que existe este artificio, al mismo tiempo puede caer en ese mismo vicio, es decir, de verse involucrada en un proceso político cuando ellos deben de limitarse a administrar la justicia, es decir, interpretar las leyes tal como disponen, es decir, la legislación. Y en ese sentido, ¿quién sale perdiendo en términos generales? Nicaragua. ¿Por qué? Porque está bajo cuestionamiento, por una parte, uno de los poderes del Estado, al verse involucrado en este tipo de proceso. Se viene afectada la organización política más importante que se opone al gobierno, que es el PLI. Entonces, estamos agravando todo este proceso que se ha dado alrededor de las elecciones en Nicaragua. ¿Cuál es la lógica del Frente, con tu amigo que platicás del Frente, de por qué? Porque el PLI, hasta cierto punto, también le ha facilitado las cosas al gobierno, para el presidente Ortega. Está presentando la candidatura más débil que puede presentar comparada con la del año pasado, con las elecciones pasadas, en términos de beisbolístico, puede comparar la INOP contra la INOP, el INOP de este año contra el INOP del 2011, parece mayorar contra Grandes Ligas. El presidente Ortega tiene el 51% de intención de voto, Luis Calleja el 2% de intención de voto, y Miguel Rosales el 1% de intención de voto. Entonces, el presidente Ortega tiene todas las de ganar. A pesar de que yo creo que si aquí hubiera construido una oposición realmente fuerte, el presidente Ortega tendría que competir y no se la lleva fácil, pero como no hay una oposición fuerte, se la va a poder ganar fácilmente. ¿Por qué no? Observación. En los últimos 30 segundos que nos quedan. Bueno, son las situaciones que muchas veces enfrentan los políticos sin encontrarle explicación lógica. Bajo toda lógica, si yo fuera el gobierno de Nicaragua y el presidente Ortega, yo invitaría ya a la observación nacional, internacional, y que Ética y Transparencia se siente entusiasmada a participar en eso, y que la Unión Europea, los Estados Unidos y el Centro Carter le reconozcan esa visión de estadista que tendría el presidente Ortega tomando una decisión de esa naturaleza. Por lo contrario, va a ser afectada la legitimidad de ese proceso y nos va a afectar no solamente en términos políticos, sino también en términos económicos. Bueno, hemos llegado al final del programa. Le agradecemos al ex embajador Bosco Matamoros, le agradecemos a ustedes por sus comentarios. Nos vemos el día de mañana en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano en La Nación.
pues yo vengo a cantar. Soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo